Buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer uno de esos vídeos que os gusta mucho. Es un repaso de manera rápida, parándonos solo en aquellos aspectos tan importantes. En este caso vamos a hacerlo del tema 2, un tema 2 que trata sobre la materia. Vamos a ver propiedades generales de la materia y a ver cómo se comporta algún estado de esta materia. Venga, vamos a empezar con el primer apartado. El primer apartado nos habla un poquito de las propiedades importantes de la materia. Antes de nada, bueno, dar una pequeña definición de qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene una cierta inercia. Por ejemplo, todo lo que nos rodea, casi todo lo que nos rodea es materia. Bien, pues para caracterizar esta materia, lo que se utilizan es una medida de sus propiedades. Ya vimos en el tema 1 que las propiedades que caracterizan la materia las hemos llamado magnitudes. Bueno, pues en este tema empieza por caracterizar o por agrupar todas las propiedades que caracterizan la materia en dos. Unas que llaman propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, ¿qué propiedades de la materia dependen de la cantidad de materia que tengamos? Pues claramente la masa, cuanta más materia más masa, el volumen, etc. Hay muchísimas propiedades extensivas. Estas propiedades extensivas sí que nos dan una idea de cómo es esa materia, pero no nos ayuda a identificar. ¿Por qué? Porque dependen de la cantidad de materia. Y luego tenemos otras que son súper importantes, que se llaman intensivas, que dependen de la naturaleza de la materia. ¿Qué quiere decir que dependan de la naturaleza de la materia? Pues que dentro del mismo tipo de material va a ser igual que cojamos un cachito muy pequeñito o un cachito muy grande, esa propiedad va a ser la misma. ¿Y qué propiedades son las propiedades intensivas? Pues por ejemplo, la temperatura de fusión, la densidad y muchísimas más propiedades que podríamos escribir aquí, un millón de ellas. Bien, a diferencia de las extensivas, estas que acabamos de ver ahora nos permiten identificar el tipo de material con el que estamos. Nosotros, si medimos la densidad de un material, vamos a poder saber con qué material estamos trabajando. Y lo mismo con la temperatura de fusión y con las demás propiedades intensivas. Bueno, una vez hecho esta pequeña separación entre propiedades extensivas e intensivas, en esta primera parte del tema nos centramos en tres propiedades que son súper importantes de la materia. La primera propiedad que nos vamos a centrar es una que llamamos masa y que en nuestras ecuaciones va a entrar como m minúscula. Bueno, pues simplemente aquí de la masa, que es saber que es la cantidad de materia que posee un sistema material, se mide en el sistema internacional en kilogramos. Con esto nos valdría y se utiliza una balanza, una báscula para medirla. Luego nos centramos también en otra propiedad fundamental de la materia que es el volumen. ¿Qué es el volumen? Pues es el espacio que ocupa ese sistema material. Por cierto, un sistema material no deja de ser un cachito pequeño de materia que cogemos para estudiar, que seleccionamos para el estudio. El volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Ahora bien, es muy útil que utilicemos otro tipo de medida del volumen, que son los litros. Voy a ponerlo dentro de otras, pero si nos lo mandan en unidades del sistema internacional, tiene que ir en metros cúbicos. Entonces, en litros, sin el cubo. Si nosotros tenemos que pasar de uno a otro, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay dos equivalencias que hemos visto, que son que un decímetro cúbico es un litro y que un centímetro cúbico es un mililitro. ¿Cuál de las dos vamos a usar? Pues dependiendo de el tipo de materia con la que estemos o el tipo de problema con el que estemos. Si es un pequeñito, pues utilizaremos la de abajo, si es grande, utilizaremos lo de arriba. Y luego también vimos que para medir el volumen de un cuerpo podemos optar por dos tipos de medida, ya que no se puede medir directamente porque es una magnitud derivada. Entonces, si el cuerpo es regular y se parece a alguno de los cuerpos geométricos que estudiamos en mates, pues vimos 3, en este caso vimos 4, el volumen de un cubo, que es lado al cubo,
vimos el volumen de un prisma, que es área de la base, base por altura por anchura. Vimos el volumen de un cilindro, que es pi por r cuadrado por h. Y bueno, pues os lo pongo aquí por si os sale alguna vez el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r al cubo. Pero también vimos que si el cuerpo, todo esto para cuerpos regulares, si el cuerpo no es regular, es decir, tenemos un cacho que hemos encontrado que la mayoría de las veces no es regular, lo medimos con una probeta. Y estos cuerpos se llaman cuerpos irregulares. Medimos en una probeta en la que inicialmente metemos un poco de agua y una vez que metamos el cuerpo dentro de la probeta, hemos metido ahí el cuerpo, ese agua ha subido. Pues el volumen que suba el agua, si esta tenía un volumen 1 de agua y esta tenía un volumen 2 de agua, el volumen del cuerpo va a ser el volumen 2 menos el volumen 1. Con estos ya podemos medir todos los tipos de el volumen de todos los cuerpos. Y por último vimos una tercera propiedad muy importante, que es la densidad. Esas dos primeras, tanto la masa como el volumen, son propiedades extensivas, pero la densidad es una propiedad intensiva. Y como os he dicho, es muy importante porque nos permite caracterizar un cuerpo, nos permite identificar un tipo de material. En cuanto a la densidad que vimos, pues que la densidad es la masa que posee un cuerpo por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional son los kilogramos, por tanto, partido metro cúbico. Y aquí vimos una ecuación que nos permitía calcular la densidad. Densidad es igual a masa partido volumen. Ahora bien, claro, este tipo de problemas en los que juega la densidad, podemos utilizar esta ecuación si nos dan la masa y el volumen, pero también tenemos otros dos tipos de problemas. Uno, que nos den la densidad, el volumen y nos pida la masa, entonces hay que despejar de ahí y nos queda que m es igual a d por v. Y otro, que nos den la densidad, nos den la masa y nos pidan el volumen. En este caso, v va a ser igual a m por d. Podéis ver muchos vídeos en mi canal de esto de manera más detallada. Lo único que hay que tener en cuenta cuando utilicemos estas ecuaciones es ojo con las unidades. Os lo voy a poner aquí. Ojo con unidades. Primero, porque si nos piden calcular la densidad, es posible que si nos la mandan comparar con alguna que conozcamos, haya que cambiar esas unidades de la densidad. Y por otro lado, en estos dos tipos de problemas que os estoy encuadrando ahora, la densidad nos va a marcar las unidades en las que tenemos que expresar el volumen o la masa. Por ejemplo, si la densidad está en kilogramos partido metro cúbico, la masa ha de ir en kilogramos. Y si la densidad está en gramos partido mililitro, el volumen ha de ir en mililitro. De modo que mucho cuidado con las unidades. Simplemente estos problemas es la dificultad que van a tener. Pasemos al apartado siguiente. El apartado 2 del tema, que trata sobre el modelo cinético molecular, se trata de un modelo de física o de química que nos intenta explicar un poquito más de cómo está compuesta la materia. Y más que cómo está compuesta la materia, por qué tiene las propiedades que tiene. Y para ello se basa en unos puntos. El primer punto de ellos nos dice que la materia está compuesta por un gran número de partículas. Bien, unas partículas que nosotros en clase o podemos ver como pequeñas esferas, unas partículas, la composición más pequeña de la materia. ¿Qué más? ¿En qué más se basa? También se basa en que estas partículas están en movimiento en función del estado en el que se encuentren. Se mueven según el estado en el que se encuentren. Ese movimiento va a ser el que nos va a marcar un poquito la explicación de cuándo la materia está sólida, cuándo está líquida o cuándo está en estado gaseoso. Y por último, se basa en que siempre entre esas partículas hay dos fuerzas. Unas que llamamos fuerzas de cohesión,
que van a tender a que las partículas se unan unas con otras, son fuerzas de cohesión, y otras que van a ser fuerzas de repulsión, que como el propio nombre lo indica, son fuerzas que lo que van a tender es que las partículas se separen unas de otras. Siempre va a existir estas dos fuerzas. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a ver que en función del estado en el que se encuentre la materia, ganarán las de cohesión, ganarán las de repulsión o entre ambas como que se medio anulan. Entonces, con estas tres premisas, este modelo cinético molecular va a intentar explicar por qué la materia o cómo están las partículas en los tres estados de agregación, que es lo que vamos a ver ahora. El primer estado que podemos encontrarnos es que la materia esté en estado sólido. Voy a poneros cómo se encuentran las partículas en estado sólido. Pues nos dicen que como dominan las fuerzas de cohesión dominan fuerzas de cohesión. Esto nos hace que las partículas, por un lado, estén unidas unas a otras, en posiciones fijas en torno a las que tienen una pequeña energía de vibración. Entonces vamos a ver, que os lo voy a poner con un vídeo, cómo se encuentran estas partículas en el sólido. Primero, están unidas unas a otras en posiciones fijas en torno a las que vibran. Y veremos que otra de las características de estas partículas es que están quietas. Os lo muestro en un vídeo. Pues ahí tenéis cómo están las partículas en un sólido. Veis que ocupan posiciones fijas, están unidas unas a otras, pero vibran un poquito en torno a esa posición. Y lo más importante es que están casi quietas, están quietas. Bueno, pues nuestro objetivo es estudiar, o más que estudiar, es explicar las propiedades que tiene un sólido en función a estas dos características de cómo están sus partículas, que las voy a enumerar. A la de que estén unidas unas a otras en posiciones fijas y en torno a las que vibran, le voy a llamar 1 y a la otra le voy a llamar 2. Y vamos a ver cómo podemos explicar todas estas características partiendo de estas dos formas en las que están sus partículas. Primero, un sólido tiene forma propia. ¿Qué es que tenga forma propia? Pues que si yo lo dejo sobre la mesa no se desparrama. ¿Y eso por qué es? Pues se debe a que sus partículas están unidas unas a otras, es decir, por la propiedad de las partículas número 1. También tiene un volumen propio. ¿Qué quiere decir que tiene un volumen propio? Pues que un sólido, por ejemplo un móvil, siempre ocupa el volumen que ocupa. No una vez se ocupa uno y si lo meto en otro recipiente ocupa otro. Y esto es por la misma razón, porque esas partículas que forman el móvil están unidas. No pueden fluir. ¿Y por qué no pueden fluir? Es decir, imaginaros que yo ese recipiente donde tengo las partículas le hago un agujero, no se escapan. ¿Y por qué no se escapan? Porque están quietas esas partículas y encima en posiciones fijas y unidas unas a otras, de modo que lo explicamos a través de las dos propiedades. Son incompresibles. ¿Por qué son incompresibles? Si os fijáis, las partículas no hay hueco entre ellas, de modo que no podemos reducir el hueco aunque apretemos por los lados. De modo que se explican por la característica número 1. Y la última que tienen los sólidos es que se dilatan con la temperatura. Si nosotros en verano tenemos una puerta de metal, cuando le dé el sol y aumenta su temperatura se hará un poquito mayor. Y esto es porque si aumentamos la temperatura, vibran un poquito más, entonces ocupan un poquito más de espacio. Se explican por la característica número 1. Entonces ya veis cómo a través del modelo cinético molecular somos capaces de explicar todas estas propiedades que tiene un sólido de manera sencilla. Vamos a pasar a los líquidos. Vamos con el estado líquido. Bueno, en ese estado líquido, como vemos, los líquidos ya tienen otras propiedades distintas a los sólidos. Pues el modelo cinético molecular dice que en el estado líquido las fuerzas de cohesión son prácticamente iguales a las fuerzas de repulsión. Esto lo que le va a dar es una cierta movilidad a las partículas y efectivamente nos dice que por un lado las partículas se encuentran en contacto unas con otras
¿vale? Están en contacto unas con otras, es decir, están parecido a antes, pero la diferencia con antes es que se deslizan unas sobre otras, es decir, hay un movimiento de partículas. Se deslizan unas sobre otras. Y estas dos características son las que van a dar, estas dos formas de explicar cómo están las partículas en un estado líquido, nos van a permitir abordar el estudio de ¿por qué tiene las propiedades que tiene un líquido? Bueno, pues igual que antes os voy a poner un pequeño vídeo y vamos a ir explicando las propiedades. Bueno, en este caso os he puesto ahí el agua, ¿vale? El agua, las partículas de agua son moléculas en las que hay un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno y bueno, ya veis ahí que están en estado líquido. Ya veis que a diferencia de antes ya no están tan ordenadas, se deslizan unas sobre otras y tienen un cierto movimiento. De modo que vamos a, igual que antes, a intentar explicar las propiedades en función de cómo están sus partículas. Entonces, a que se encuentren en contacto uno con otras le voy a llamar 1, ya que se deslicen unas sobre otras le voy a llamar 2. Entonces, primero, un líquido no tiene forma propia. Yo echo agua en un vaso y adopta la forma de ese vaso. Yo echo agua en un recipiente de forma cúbica y adopta ese recipiente forma cúbica. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que las partículas pueden deslizarse unas sobre otras. Entonces lo que van a hacer es deslizarse hasta que adopten la forma del recipiente que las contiene. Ahora bien, tienen volumen propio. ¿Qué quiere decir que tengan volumen propio? Que yo cojo agua, cojo 300 mililitros de agua y si los echo en un vaso tengo 300 mililitros, si lo echo en una botella sigo 300 mililitros y si lo vierto en otro sitio tengo 300 mililitros. Es decir, que el volumen que tiene es siempre el mismo. Esto es porque las partículas se encuentran en contacto unas con otras. Eso nos hace que el volumen del agua no varíe. Luego son prácticamente incompresibles, al igual que los sólidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus partículas están en contacto, entonces hay muy poquito espacio entre ellas, de modo que por mucho que intentamos comprimir, no podemos reducir ese espacio. De modo que la una es la que nos explica. Y por último, una característica de los líquidos que lo diferencia claramente de los sólidos es que un líquido puede fluir. ¿Qué es esto? Bueno, pues si yo tengo una botella de agua y yo le hago un agujero, el agua empieza a escaparse por ese agujero. Y esto es porque las partículas se pueden deslizar unas sobre otras. Es decir, si yo a este cubo que tengo aquí abajo le hiciera un agujero por aquí, las partículas empezarían a deslizarse unas sobre otras de manera que irían saliendo por el agujero. Por eso un líquido puede fluir. Vamos con el último estado, el estado gaseoso. En este último estado vemos que los gases ya tienen un comportamiento totalmente diferente a los líquidos y a los sólidos. Son mucho más, podemos decir que fluyen mucho más, etc. Y esto se debe a que el modelo cinético molecular nos dice que las fuerzas de repulsión entre las partículas son mucho mayores que las de atracción o las de cohesión. Este hecho hace, por un lado, que las partículas estén totalmente separadas unas de otras, estén separadas unas de otras, y por otro lado, que estén en continuo movimiento. Esas son las dos características de las partículas que están en estado gaseoso. Vamos a ver cómo a partir de ellas podemos explicar todas las propiedades de los gases. Ahí tenéis las partículas en estado gaseoso. Veis que están totalmente separadas unas de otras, en continuo movimiento, chocan con las paredes del recipiente. Bueno, pues vamos ahora, igual que antes, a intentar explicar las propiedades a partir de esas dos características de cómo están las partículas. A la primera le llamo un 1 y a la segunda le llamo un 2. No tienen forma propia. Un gas tiene la forma del recipiente que los contiene. ¿Y por qué es esto? Pues porque las partículas están en continuo movimiento, entonces hace que no tengan una forma propia, que adopten la forma del recipiente. Y eso también hace que no tengan un volumen propio. Ese hecho de que las partículas estén separadas y en continuo movimiento hacen que ocupen todo el volumen del recipiente. Si yo reduzco el volumen, van a reducir su volumen. Entonces esto lo explican por la propiedad 1 y 2. Por otro lado, los gases son compresibles, a diferencia de los líquidos y los sólidos. ¿Por qué? Pues porque las partículas están tan separadas unas de otras que podemos reducir ese volumen si lo apretamos. Es decir, por la característica número 1. Podemos reducir el volumen que hay o la distancia que hay entre partículas, de modo que podremos reducir el volumen del gas.
También los gases, al igual que los líquidos, pueden fluir y es por ello que tanto al estado gaseoso como al líquido se les llaman fluidos en física y química. Esto de que puedan fluir es porque las partículas están en movimiento. Si yo daros cuenta que si a este recipiente le abro la tapa o le abro un lateral, las partículas se van a escapar, es decir, pueden fluir. Y por último, los gases tienen mucha menor densidad que los líquidos y los sólidos. ¿Esto a qué se debe? A que, como podéis ver ahí, las partículas están tan separadas que en ese volumen hay muy poquitas, hay muchas menos que si estuviera ocupado por un volumen de partículas sólidas, ya que estarían todas juntas. Al haber mucho espacio entre ellas, la densidad es baja, de modo que la 1. Bueno, pues con ello habéis podido ver, por un lado, de manera visual, cómo están las partículas en estos tres estados, gaseoso, líquido y sólido, y cómo podemos explicar las propiedades a partir de este modelo cinético molecular. Vamos a pasar ahora a centrarnos en esto, en los gases. El siguiente apartado ya entramos en uno de estos tres estados de agregación que acabamos de ver y nos vamos a centrar en los gases, en cómo es el comportamiento de los gases. Bueno, pues para definir un poco el comportamiento de los gases vamos a ver tres magnitudes que son muy importantes, que son la temperatura, el volumen y la presión. ¿Y cómo vamos a estudiar el comportamiento? Bueno, pues a través de las leyes de los gases, que os pongo ahí que estudian la relación entre la temperatura, el volumen y la presión. Antes de entrar en ellas, vamos a pararnos un poco más en detalle en qué es esto de la temperatura, el volumen y la presión. La temperatura. Bueno, primero, ¿con qué está relacionada la temperatura? A nivel del modelo cinético molecular está relacionado con la agitación de las partículas. Es decir, cómo se mueven las partículas, cómo de rápido, cuanto más rápido se muevan, mayor será la temperatura, con la agitación de las partículas. Luego, ¿en qué unidades se mide la temperatura en el sistema internacional? Se mide en Kelvin, muy importante. ¿Por qué? Porque en las leyes de los gases nuestra temperatura siempre va a ir en Kelvin. Ahora bien, hay otras unidades que son las que utilizamos nosotros aquí en España, que son los grados Celsius. ¿Cómo pasamos de una a otra? Muy sencillo. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura que haya en grados más 273. Y con ello podremos pasar de una a otra. Bien, pasemos al siguiente, el volumen. Bueno, como ya lo hemos visto en el apartado 2.1 del resumen, simplemente voy rápido. En el caso de los gases, ¿qué es el volumen? Pues es el espacio que ocupan las partículas del gas. ¿En qué unidades se mide el sistema internacional? Volvemos a repasarlo, metros cúbicos. ¿Hay otras? Sí. ¿Cuáles? Pues los litros. ¿Cómo se relacionan? Pues que un decímetro cúbico es un litro o que un centímetro cúbico es un mililitro. ¿Cuál utilizamos de las dos? Pues en función del problema en el que estemos. Y por último tenemos la presión. ¿Con qué está relacionado la presión a nivel del modelo cinético molecular? Pues está relacionado con el número o con la cantidad de los choques, es decir, con los choques. ¿Choques de quién? Pues de las partículas con las paredes del recipiente. Cuanto mayor o más intensos sean esos choques, mayor será la presión. ¿En qué unidades se mide la presión en el sistema internacional? Se mide en pascales, en honor a Pascal. ¿Hay otras? Sí que hay otras. Aquí en este caso hay muchas otras. Yo os he puesto, bueno, pues unas que son muy importantes. Por ejemplo, los milímetros de mercurio y las atmósferas. ¿Y cuál es la relación entre ellas? Por tanto, si nos las piden pasar de una a otra, pues que 101.328 pascales es lo mismo que una atmósfera, que es lo mismo, os lo voy a poner por aquí abajo, que 760 milímetros de mercurio. Con estas igualdades vamos a poder pasar de una a otra. Bueno, pues ahora que ya tenemos un poquito de idea de qué son estas tres magnitudes que nos van a permitir el estudio de los gases, vamos a entrar con las leyes. Estas leyes son tres. ¿Por qué son tres? Bueno, porque no podemos estudiar cómo se relacionan de momento la temperatura, el volumen y la presión las tres a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos una de ellas constantes y estudiamos la relación entre las otras dos. Como tenemos tres magnitudes que hay que dejar constantes, nos salen tres leyes. Vamos con cada una de ellas, vamos a ver cómo caracterizarla, qué ecuación nos permite hacer los cálculos y cuál es la gráfica asociada. La primera es la ley de Boyle-Mariotte. ¿Cómo vamos a identificar si tenemos que aplicar o si estamos ante la ley de Boyle-Mariotte? Bueno, porque estos dos señores lo que hicieron fue dejar la temperatura constante. Entonces, si vemos que en un problema la temperatura es constante, es el dato que nos va a permitir identificar que estamos ante la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué dice esta ley? Dice que a temperatura constante la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué ecuación tiene? Pues P sub 1
Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Simple y llanamente, para poder aplicar bien esta ecuación, lo que tenemos es que P1 y P2 o V1 y V2 estén siempre en las mismas unidades. Fundamental, en las mismas unidades. Si no nos dicen que estén en el sistema internacional, nos da igual entonces en qué unidades tiene que estar. Siempre y cuando estén en las mismas. Y eso que la presión sea inversamente proporcional al volumen, lo que nos dice es que si la presión aumenta, el volumen baja y viceversa. Y si la presión baja, el volumen sube y viceversa. ¿Y cómo podemos representar eso mediante una gráfica? Pues imaginaros que en este eje pintamos la presión, en este eje pintamos el volumen, pues este tipo de gráficas inversamente proporcionales son de este estilo. ¿Y por qué son de este estilo? Bueno, porque claramente cumplen que yo tengo aquí un volumen V1 y una presión P1. Si yo subo el volumen, la presión claramente baja. Pues esa sería la ley de Boyle y Mariotte, temperatura constante. Ley de Charles o primera ley de Charles. ¿Cómo identificamos esta ley de Charles? Bueno, porque este señor lo que dejó constante fue la presión. Vamos a trabajar con presión constante. Y esto es lo que nos va a permitir identificar esta ley. ¿A presión constante qué dice esta ley? Bueno, pues dice que si dejamos un gas a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Para los cálculos, ¿qué ecuación vamos a usar? Pues que el volumen inicial partido por la temperatura inicial es igual al volumen final partido por la temperatura final. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para poder aplicar esta ecuación? Primero, que V1 y V2 estén en las mismas unidades y lo fundamental, que T1 y T2 estén en Kelvin. Si no están en Kelvin, esto no va a funcionar. Siempre en Kelvin. Importantísimo. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Pues que cuando sube una, la otra también lo hace. Y que cuando baja una, la otra también lo hace. Es decir, que cuanto más, cuanto menos, menos. ¿Y cómo podemos representar esta relación mediante una gráfica? Pues imaginaros que aquí pintamos el volumen, aquí la temperatura, siempre en Kelvin, pues este tipo de gráficas son líneas rectas. ¿Por qué son líneas rectas? Pues que si yo me cojo una temperatura pequeñita, tengo un volumen pequeño. Si me cojo una temperatura mayor, el volumen ha aumentado. Cumple claramente la ley de Charles. Y por último tendríamos la ley de Charles y Gay-Lussac, que está ya por que solo nos queda una magnitud que dejar constante. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues cuando el volumen sea constante. Este será el dato que nos permite identificar que estamos ante la ley de Charles-Gay-Lussac. ¿Cuál va a ser la ecuación? Pues presión inicial partido temperatura inicial igual a presión final partido temperatura final. Daros cuenta de la analogía entre la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Y por qué tiene esta analogía? Bueno, pues porque esta ley de Charles y Gay-Lussac dice que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es exactamente, que varían de la misma manera que el volumen y la temperatura. Entonces, lo mismo para esta ley, también la temperatura T1 y T2 tiene que estar en Kelvin y la presión 1 y presión 2 en las mismas unidades. Como son directamente proporcionales, quiere decir que si la presión aumenta, también lo hace la temperatura, y que si la presión disminuye, también lo hace la temperatura, y viceversa. Por tanto, si queremos estudiar la relación entre ambas con una gráfica, pues nos vamos a encontrar una gráfica que es exactamente igual que la anterior. Pero bueno, en el eje Y tendremos presiones, es lo único que va a cambiar. Será una línea recta. Y efectivamente, volvemos a analizarlo y nos damos cuenta que a una temperatura pequeña tengo una presión pequeña y a una temperatura mayor tengo una presión mayor. Vamos a pasar a estudiar el último punto del tema 2. Por último, en esta parte del tema vamos a ver los cambios de estado. ¿Qué es esto de los cambios de estado? Bueno, pues ya hemos visto que la materia puede estar en 3 estados, sólido, líquido y gas, pero pues tiene la característica de que puede pasar de uno a otro. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Pues suministrando calor. Es decir, vamos a ir aumentando la temperatura del sistema hasta que las partículas hayan adquirido una cierta energía que les permitan pasar a tener las características del siguiente estado. Vamos a primero a parar cómo se llaman los cambios de estado, porque cada uno tiene su nombre característico. El de sólido a líquido se llama fusión,
El de líquido a gas se llama vaporización. El de gas a líquido se llama condensación. El de líquido a sólido se llama solidificación. Y hay sustancias que pasan directamente de gas a sólido. Este paso se llama cristalización. O de sólido a gas, que en este caso se llama sublimación. Bien, ¿y cómo o qué magnitud de la materia nos marca estos cambios de estado? Pues estos cambios de estado nos lo marca la temperatura del sistema. Es decir, a la temperatura a la que se encuentre el propio sistema material que estamos trabajando. Entonces, imaginaros que tenemos un sólido. Le suministramos calor, entonces las partículas van a empezar a vibrar con una mayor intensidad hasta que hay un momento que se rompe ese enlace entre las propias partículas y una de ellas ya empieza a adquirir característica de líquido. En ese momento se inicia el cambio de estado. Y durante el cambio de estado la temperatura del sistema no va a variar, ya que el calor que nosotros suministramos se utiliza para que esas partículas pasen de estado sólido a líquido, pero no para que aumenten su velocidad. ¿Y cómo vamos a llamar entonces a esa temperatura característica que nos permite pasar de sólido a líquido o de líquido a gas? Pues va a ser la temperatura de fusión. Esta temperatura de fusión es característica de cada tipo de material, de modo que es otra de las magnitudes que nos permiten caracterizar a un tipo de materia, al igual que la densidad, al igual que la temperatura que vamos a ver que nos permite pasar de líquido a gas. Bueno, entonces ya tenemos esa temperatura de fusión, de modo que las partículas empiezan a pasar de sólido a líquidas hasta que todas pasan a líquido. Si ahí seguimos suministrando calor, las partículas van a empezar a adquirir una mayor velocidad, una mayor temperatura. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega a una temperatura en la cual una de las partículas ya se escapa a estado gas. Entonces ahí empieza el cambio de estado, la vaporización o la condensación. ¿Cómo vamos a llamar a esta temperatura? Pues se va a llamar temperatura de vaporización. Y que al igual que la temperatura de fusión es característica de la propia sustancia. Por ejemplo, para el caso del agua, la temperatura de fusión, un agua dulce, es 0 grados, y la de vaporización más o menos son 100 grados Celsius. Pero si cogemos otro tipo de sustancia será distinto. Por ejemplo, el aceite. El aceite a veces en las despensas se nos congela y es porque la temperatura de fusión del aceite es un poquito mayor. Quiero, antes de entrar en las gráficas, que son las que nos van a permitir observar claramente este cambio de estado, en un aspecto importante, que es el de la vaporización. Este cambio de estado, vaporización, que os he puesto ahí, puede tener lugar de dos maneras. Uno, que es ebullición, lo que nosotros llamamos ebullición, que ocurre, por ejemplo, cuando ponemos a cocer los macarrones. Este tiene lugar a la temperatura de vaporización y se da en toda la superficie del líquido, a diferencia de la evaporación, que es la que tiene lugar en los ríos, en los mares, o cuando dejamos, por ejemplo, un vaso encima de la mesa durante días, que al final pues evaporó el agua. Esta tiene lugar a cualquier temperatura. Y a diferencia de la ebullición, únicamente tiene lugar sobre la superficie del líquido. Bueno, pues una vez aclarados esos dos términos, que la vaporización se puede dar por ebullición o por evaporación, vamos a ver que estos cambios de estado se observan muy claramente en las gráficas de cambio de estado, que es lo que vamos a poner por aquí abajo. Una gráfica de cambio de estado pues no deja de ser una gráfica en la que en uno de los ejes pintamos la temperatura y en el otro pintamos el tiempo. No voy a poner unidades porque lo voy a poner de manera genérica, pero bueno, habría que poner la temperatura en unidades y el tiempo en unidades también. Vamos a partir de que estamos en estado sólido, de modo que imaginaros, no voy a poner el agua, vamos a poner una sustancia cualquiera y la tenemos a esta temperatura de aquí abajo. Bueno, le empezamos a suministrar calor. Como os dije,
las partículas van a empezar a vibrar con una mayor intensidad y van a ir aumentando su temperatura, el sistema, hasta que se encuentran con la temperatura de fusión. En ese momento una de las partículas ya empieza a estar en estado líquido y tiene lugar el cambio de estado, esa fusión, que va a durar un cierto tiempo, pero durante ese cierto tiempo, durante el cambio de estado, la temperatura no varía. Una vez que todas las partículas han pasado a estado líquido, seguimos calentando nuestro sistema. Calentamos nuestro sistema, aumenta la temperatura, hasta que hay un punto en el que las partículas empiezan a pasar a estado gaseoso. Tiene lugar el cambio de estado, de modo que la temperatura no varía, hasta que todas las partículas son estado gaseoso. Finalmente, cuando todas son estado gaseoso, si seguimos aumentando la temperatura, si seguimos suministrando calor, la temperatura aumenta. Esto es una gráfica de cambio de estado y todas son exactamente iguales para todas las sustancias. Lo que tenemos es que identificar que cuando tenemos una línea horizontal en la que la temperatura no varía, la más baja se corresponde a la temperatura de fusión y la más alta se corresponde a la temperatura de vaporización. Bien, ¿y cómo sabemos en qué estado se encuentra? Pues si tenemos que un cuerpo se encuentra por debajo, la temperatura de un cuerpo es por debajo de la temperatura de fusión, entonces estará en estado sólido. Entonces aquí está en estado sólido. Si la temperatura de un cuerpo está entre la temperatura de fusión y la de vaporización, pues estará en estado líquido, que es justo lo que ocurre aquí, líquido. Y por último, si un cuerpo tiene una temperatura mayor que la de vaporización, pues estará en estado gas, que es lo que ocurre por aquí arriba. Entre medias, pues son los cambios de estado. No hay están las partículas como en un intermedio entre sólido y líquido en el caso de la línea de abajo y entre líquido y gas en el caso de la línea de arriba. De modo que voy a poneros ahí que estos son cambio de estado y cambio de estado. Pues bien, todas las gráficas de cambio de estado son todas de este mismo modo. Bien, podemos tener que en vez de calentar una sustancia, la enfriemos, entonces pasará de gas a líquido, de líquido a sólido. ¿Cómo sería esa gráfica de cambio de estado? Pues empezaría por encima de la temperatura de vaporización, cuando llega a la temperatura de vaporización hay un cambio de estado, bajaría, hasta que la temperatura de fusión, cambio de estado y seguiría bajando. Esta sería, por tanto, una gráfica de enfriamiento. Y esta sería una gráfica de calentamiento. Pero ambas se caracterizan porque cuando hay un cambio de estado la temperatura es constante. Por último, deciros que esto que yo he llamado temperatura de vaporización, que es la que me va a marcar cuando una materia cambia de líquido a gas o viceversa, normalmente también se llama temperatura de ebullición o punto de ebullición. Por si lo veis por ahí, que también sepáis que el punto de ebullición, la temperatura de ebullición, es aquella que me permite cuando la alcanza la materia pasa de líquido a gas y de gas a líquido. Y lo mismo ocurre con la temperatura de fusión. Se puede llamar también punto de fusión. Bueno, pues con esto espero que haya quedado bastante claro este tema 2 tan importante que nos habla un poquito de la materia y cómo definimos alguna de sus propiedades y cómo estudiamos el comportamiento de uno de sus estados, los gases. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.